Como ha dicho mi compañero antes, ahora damos un salto al mar Mediterráneo y concretamente a Cataluña, hablando del catalán. Esta lengua oficial es una de las más potentes junto al euskera y el gallego en España, por su tradición literaria milenaria, que es muy llamativa o característica. Esta lengua es una lengua romance que proviene del latín vulgar, se habla en algunos territorios españoles. Es la lengua habitual de 4 millones de habitantes aproximadamente. 7,7 millones podrían hablarla, aunque no la utilizan habitualmente. Y de toda la población, 10,5 millones la entienden, aunque no sepa hablarla. En el siglo XIII, Ramon Llull, un escritor catalán, comenzó a escribir los primeros textos literarios en prosa, haciendo el catalán una lengua importante en la literatura. 2 siglos después, en el siglo XV, ha sido llamado como el siglo de oro de esta lengua, hablando sobre la literatura, aunque comenzó en el siglo XIV. Voy a explicar ahora unos datos del año 2008. 2 millones de personas, que vienen a ser un 34% de la población, tenían como la lengua materna el catalán, frente a un 3,5 millones de personas que tenían como lengua materna el castellano. Y aquí hay en una tabla unos datos de la población que tienen 15 años o más. Y bueno, explica como lengua inicial el catalán lo tienen el 31,6% de la población, el castellano el 55%, el catalán y el castellano, las dos lenguas, el 3,8% y el árabe lo tienen el 2,6%. Y bueno, un poco la situación, todas las zonas en las que se habla el catalán, en las que existe esta lengua, son zonas bilingües, debido a que en el siglo XX hubo mucha migración a esta zona y muchos españoles fueron a la zona catalana, y entonces pues es una zona bilingüe. Y ahora os voy a hacer una pregunta, a ver si sabéis a quién se les llama camacus dentro de Cataluña. No sabe nadie. Pues en la zona del norte de Iberia, es decir, los ilerdenses, les llaman a los que vienen de capital a ver la zona de monte y así, y solían decir los de la ciudad y así solían decir qué macu, que viene a ser qué bonito en catalán, y por eso los de la zona de del norte pues les llaman camacus. Luego, de fonética y traducciones hemos puesto, pues, por ejemplo, que en el catalán no existen ñes y para conseguir ese sonido juntan la n y la y escrito, entonces se lee como si fuera una ñ. Luego, las c escritas se leen como s y las tildes se escriben al lado contrario que en el castellano. Luego, por ejemplo, hemos puesto aquí que unas traducciones, por ejemplo, hola, ¿qué tal estás? Sería hola, ¿cómo estás? Luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches sería bon día, bona tarde, bona nit. Luego, adiós sería adeu. Y muchas gracias, moltes gracias. Luego, en un valle de Cataluña, el Valle de Arán, tiene una peculiaridad. Por ejemplo, que aparte de su lengua oficial, el aranés, tiene otras... tiene en total 4 lenguas allí, que se hablan 4 lenguas. Y luego, en la zona de Rosellón, en Francia, que está pegado a Gerona, también se habla el catalán, y por eso deberíais aprenderos unas cuantas frases para cuando vengan los del intercambio al cole. Y luego va a venir la fabla aragonesa.